Ministro, puede absolver las preguntas de la congresista. Sí, hay varios temas que vamos a tener que explicar. Uno es cuáles fueron los hitos. Estaba mencionando los 14 meses, probablemente se refiere a los 14 meses entre que recibimos los juegos y la formación de la COPAL, ¿no? Entonces vamos a explicar en detalle cuáles son los distintos temas en los cuales se trabajó durante todo ese periodo. Luego algunas acotaciones sobre los temas en los cuales se trabajó durante todo ese periodo. Luego algunas acotaciones sobre los temas de personal que mencionaba la congresista. El tema de cómo evitar los negociados, ¿no? O sea, mencionaba, ese es un tema muy importante y es importante que lo volvamos a recalcar, cuál es la razón por la cual, ¿no? Y los temas de gestión, entonces, cuál es la razón por la cual estamos pidiendo facultades legislativas y cómo al momento de hacerlo se va a evitar, o vamos a hacer, poner todos los controles necesarios para que no haya ningún tema de corrupción. Entonces, en primer lugar, en relación al tema de lo que se hizo en los 14 meses anteriores a la formación de la COPAL, de lo que se prometió, digamos, a la ODEPA como parte de la postulación de Lima a los Juegos fue la construcción del Centro de Alto Rendimiento de la Videna, ¿no? Y que efectivamente ahora se va a utilizar como parte de las sedes de los Panamericanos. Entonces, cumpliendo con la promesa de esa postulación, la construcción de ese centro se inició en enero del 2014 y se llegó a culminar en diciembre del mismo año. El otro punto que consumió varios meses, como hemos mencionado hace un rato, durante el año 2014, fue todo el proceso de negociación de la conformación del comité organizador de los Juegos, ¿no? Para la conformación de la COPAL, la intención original del Comité Olímpico Peruano era que, a pesar que ellos estaban en el acuerdo de sede, como supervisores y monitoradores y como la entidad que informa a la ODEPA de los avances, ellos querían presidir la comisión organizadora. Y lo que se planteó por el lado del Estado es que ellos deberían participar, pero no podrían presidir esa comisión. Por lo tanto, hubo un proceso de negociación con la ODEPA y finalmente se culminó en la estructura que tenemos hoy día de la COPAL, y en el cual el Comité Olímpico Peruano es vicepresidente a requerimientos de la ODEPA. Sin embargo, a nosotros nos parecía importante que no fuera, no podíamos no darle a una entidad privada, como es el Comité Olímpico Peruano, ¿no?, la gestión, ¿no?, de un evento tan grande y de una magnitud de recursos tan grandes como la que estamos hablando, ¿no? El otro tema que se trabajó fue la discusión y aprobación del programa deportivo, que es la identificación de las disciplinas deportivas. Ese proceso se inició en junio de 2014, se culminó en julio de 2015 en presentándolos y oficializando el programa deportivo en los Juegos Panamericanos de Toronto, ¿no? Y el otro tema que insumió tiempo y trabajo en ese momento del IPD, porque todavía no estaba constituida la COPAL, era el análisis de distintas posibles sedes, ¿no? Y se evaluó, por ejemplo, como habíamos mencionado, si es que el atletismo se podía hacer en San Marcos, si se podía hacer en la Videna. Se concluyó que el atletismo no se podía hacer en San Marcos. Si el centro acuático podía ser en la Videna o podría ser en el Campo de Marte, se concluyó que el espacio que tenemos en el Campo de Marte no es adecuado para poder tener un centro acuático como el que requiere Lima. Se evaluó terrenos como el Fuerte Hoyos Rubio, como el Círculo Militar, como opciones donde podían estar también la Villa Panamericana, y finalmente no se optó por ese terreno que tenemos en Villa El Salvador. Ese análisis de posibles sedes se empezó a hacer desde finales del 2014 y a ese trabajo fue asumido por la COPAL a partir de febrero del 2015. Ahora, cuando yo menciono que ha habido un cambio de gobierno, ¿no?, y efectivamente los equipos, no exactamente, pero sí una parte muy importante de los equipos efectivamente continúan, eso se sabe después. Eso se sabe una vez que se confirman las cosas, pero los 6 meses anteriores al cambio de gobierno, obviamente hay incertidumbre, y eso pasa en el Estado porque nadie sabe que efectivamente
qué va a pasar el 28 de julio. ¿No? Entonces, eso desacelera acciones en todo el Estado y las desacelera en un proyecto como los Panamericanos también, ¿no? Recién en julio es que ya hay un mayor, o a finales de julio, es que hay un conocimiento que efectivamente hay una continuación de un conjunto importante de los equipos. Pero eso no se sabe antes. Entonces, justamente eso es lo que genera en todo el Estado peruano siempre una desaceleración de procesos y decisiones que normalmente funcionarios públicos dicen, bueno, no puedo tomar esta decisión porque yo no sé si el siguiente gobierno va a estar de acuerdo con estas mismas líneas de acción, ¿no? Y eso nos pasa no solamente para los Panamericanos, nos pasa para un conjunto de acciones, no solamente ligadas a si se continúa o no se continúa con una línea de trabajo, sino cuál es el proceso de aceleración en función a los presupuestos que van a haber. Y esos presupuestos también se sabe que pueden cambiar en función a quién va a estar en el gobierno en el futuro. Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, siempre es natural que haya una desaceleración cuando hay cambio de gobierno. Ex post, hemos visto en este caso que efectivamente hay una continuidad de equipo, pero eso no se sabe ex ante. Y por último, el otro tema que quería mencionar, el tema del personal, ¿no? El presidente de la COPAL tiene, bueno, no en su rol de presidente de la COPAL, sino más bien en su rol de director ejecutivo del proyecto especial, ¿no? Él tiene toda la libertad de definir cuáles son las personas más adecuadas para llevar a cabo todas las acciones. Se mencionó específicamente el caso de la señora Suárez, que acá tengo, que menciona, y es una profesional con 25 años de experiencia en la administración pública y es gerente público de Servir. Entonces, los juegos tienen las actividades de logística, ¿no? Y de supervisión de procesos de inversión pública, que justamente requieren un perfil de ese tipo. Pero en todos los casos, como todos los funcionarios del proyecto especial y de cualquier entidad pública, están en permanente evaluación por parte de la cabeza del proyecto especial, en este caso el señor Neuhaus. Y por último, obviamente nosotros, o sea, no solamente es evitar grandes negociados, es evitar cualquier negociado, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo, como mencionaba el congresista Ochoa, nosotros estamos pidiendo facultades porque sí es muy importante asegurarnos que tenemos más aire en términos del el final de los procesos, dado que a diferencia de cualquier otro proyecto público, aquí la fecha no se puede mover. Entonces sí necesitamos tener un espacio mayor al que ya tenemos ahora. Ahora nosotros estamos preveyendo con las reglas que tenemos hoy día, ¿no? Que uno culmina hacia marzo del 2019. Con eso uno dice, bueno, uno llega, pero uno necesita un área adicional porque siempre puede haber algún imponderable y en este caso la fecha no se puede mover. Entonces, esa es la razón por la cual se están pidiendo estas facultades y este conjunto de acciones que nos permite no saltar etapas, sino acelerar etapas, ¿no? Y todo eso se quiere hacer, todos esos cambios que se plantean con el proyecto de decreto legislativo que se está trabajando, es con informe previo y trabajo concurrente con la Contraloría. De tal manera que aquí no queremos hablar de ningún tipo de negociado. O sea, no solamente no de grandes negociados, sino de ningún tipo de negociado. Gracias, ministro. Invitamos a la congresista Milagros Takayama pueda formular sus interrogantes. Señor presidente, la congresista Andrade me ha pedido una interrupción. Gladys Andrade Sí. tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, Mili. A través de la mesa, señor presidente, para decirle al ministro que el señor Luis Salazar, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, en declaraciones efectuadas a un medio de comunicación, nos señala que el señor Carlos Neuhaus es una persona de primera y que él también nos dice que ojalá no se vea envuelta en temas que manchen su nombre. Dice además a este medio porque hay intereses de por medio que se van a invertir más de $1.250.000.000 de dólares. A través de la mesa, señor presidente, yo quiero preguntarle al ministro, ya que el señor Salazar renunció, ¿podría señalarnos los motivos por los cuales el señor Salazar a un medio de comunicación manifiesta que existen intereses de por medio y que hay gente interesada en vender equipamiento
o que se hagan las inversiones en una forma determinada, dejando entrever que existieron intereses oscuros o de determinadas personas queriendo beneficiarse con el presupuesto tan importante que significa la realización de estos Juegos Panamericanos. Gracias, señor presidente. Señor. Bueno, mire, yo creo eso se relaciona también a la pregunta que hacía la congresista Salazar, ¿no? En el sentido de que no debe haber ningún tipo de negociados ni ningún tipo de vinculación con intereses oscuros. Siempre van a haber intereses, ¿no? Siempre van a haber intereses en que algo se haga en una locación o en otra, que se haga con un tipo de edificación u otro tipo de identificación, y esos intereses se tienen que manejar de acuerdo a las reglas que tenemos. Nosotros queremos solamente modificar, digamos, nuestros procesos para hacerlos más rápidos, pero no queremos hacer ningún cambio en los procesos que implican menores controles. Ahora, que siempre van a haber, hay de todo, hay desde opiniones divergentes que pueden ser de muy buena, ¿cómo se puede decir?, de muy buena leche, ¿no? En el sentido de que yo creo que este campo deportivo debe ser aquí por tal razón, ¿no? O como nos decía el congresista Ochoa, ¿no? Ya tomando en cuenta otros buenos intereses, ¿no? Otros intereses que son los de la comunidad universitaria de San Marcos, ¿no? Ahí está diciendo, yo creo que sería bueno que sea aquí, ¿no? Porque además tendría este otro impacto, y eso está bien. Entonces, hay desde ese tipo de intereses, ¿no?, que uno comparte y que, bueno, uno dice, bueno, ojalá se pueda hacer en San Marcos, hay que ver que las condiciones técnicas se cumplan también, ¿no? Y también pueden haber otros intereses que uno tiene que manejar. Y por eso esa es la razón de la necesidad de asegurarnos que todos los mecanismos de selección de cualquier tipo de inversión se hagan de la manera más adecuada y, bueno, más que adecuada, más transparente posible, ¿no? Y eso es una de las funciones fundamentales que va a tener la presidencia del proyecto especial, ¿no? Entonces, ahí yo reitero, ¿no?, que sí es un interés del gobierno, de la comisión organizadora, y del presidente del proyecto especial, ¿no?, y mío, ¿no?, asegurar que tenemos todos los controles necesarios para que todo se haga de la manera más transparente y se hagan las mejores inversiones al costo más barato posible, ¿no? Quisiera darle un segundo la palabra al señor Neuhaus. Puede hacer uso de la palabra el señor Neuhaus. Muchas gracias. Hubo la pregunta de la congresista Salazar un poco respecto a mi experiencia. Brevemente, porque yo estudié mi bachillerato en Administración de Empresas en la Universidad de Lima, tengo 2 posgrados, uno en maestría en Administración de Empresas en Estados Unidos, en una universidad americana, otra maestría en Negocios Internacionales en otra universidad americana. Regresé al Perú y obtuve una beca del Consejo Británico para seguir un curso de desarrollo en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde tengo un diplomado en desarrollo con especialidad en finanzas públicas. Yo regresé al Perú, empecé a trabajar enseñando también y en el año 78 me nombraron gerente financiero del Banco Agrario. Tenía 27, 28 años. Luego, en el año 80, con el cambio de gobierno, me pidieron que fuera gerente financiero en la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE. Estuve un año como gerente financiero y de ahí me pidieron que asuma la gerencia general porque el gerente general asumió un cargo de viceministro, ¿no? Estuve en COFIDE hasta el año 85, de ahí he estado en el sector privado, he sido gerente general de Bata, que es una empresa de zapatos, tenía una consultora personal. En el campo privado también tuve la oportunidad de desarrollar Megaplaza, que era una zona totalmente deprimida de Lima, que nadie apostaba por ella. Hoy día es el centro comercial, el primero en una zona de esas características y el centro comercial que más visitantes tiene. Tuve también la oportunidad de desarrollar proyectos de vivienda, ¿no? O sea, siempre he hecho deporte,
La razón por la que yo entré al deporte, y esto amarra con el tema de salud, y disculpe que toque un tema personal, yo a los 7 años, 8 años, junto con mi hermano estábamos en cámaras de oxígeno, no podíamos ni respirar, y la recomendación del médico que nos vio fue hagan deporte, además del tratamiento para salir del asma, que no es nada fácil, ¿no? Hagan deporte, tengo 65 años, toda mi vida he hecho deporte, todos los deportes, empecé con el atletismo. Una de las razones por la que salí del atletismo era por la pésima infraestructura, me rompí los meniscos saltando garrocha y no pude continuar. Mi ambición era ir a unas Olimpiadas, no llegué. Tuve que cambiar a natación, por los problemas de conjuntivitis no pude seguir en la natación y me dediqué a la tabla, que en realidad hace 8 años que soy dirigente. Durante la época que he sido dirigente y presidente, los últimos 4, el Perú ha tenido 3 títulos mundiales de tabla en mayores, 1 en juveniles, y hay una gran cantidad de chicos que tienen, digamos, éxitos a nivel mundial. Esto lo vemos, y disculpen ¿no? Pero quizás un poco conocer respecto a mí. Tengo 5 hijos y un legado que darles. Mi mayor legado va a ser mi nombre. La cantidad de dinero es totalmente, no importa. O sea, lo importante es invertir en ellos en educación y darles un nombre. Y eso es lo que mi padre me enseñó a mí. Yo no pienso ni hacerme millonario, ni mucho menos. Yo lo que pienso es hacer los mejores Juegos Panamericanos para nuestro país, y espero que, ojalá, poder contar con el apoyo de todos ustedes, porque este es un tema de deportes, es un tema transversal, no es un tema político, que lamentablemente al ocupar yo un cargo en el que estoy, tengo visibilidad política. Yo no la he pedido, yo no pensaba ser presidente. Entré como director ejecutivo, me pidieron que asuma este reto y lo he asumido, ¿no? Y no es mi intención, a la primera que yo vea que algo está incorrecto, lo voy a denunciar, ¿no? Y si lo incorrecto va a tratar de vencerme, no lo voy a hacer, ¿no? Ese es mi objetivo. Tiene la palabra el congresista Dipas. Perdón, Milagros Takayama. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Para saludarlo y por su intermedio saludar al señor ministro, al presidente Copal y a mis colegas congresistas. Por su intermedio, señor presidente, quiero hablar de un tema bastante importante también. Si bien es cierto, estamos hablando de los Juegos Panamericanos, pero creo que también hay que hablar de un tema muy importante, de unos Juegos muy importantes y que se van a realizar dentro de 3 meses. Y me refiero a los 4º Juegos Suramericanos de Playa 2017. Por su intermedio, señor presidente, al señor ministro de Educación. En el año 2013, la ODESUR celebró en Lima la Asamblea General y designó entre los candidatos a Perú y Uruguay. Y fue nuestro país para ser la sede de los 4º Juegos Suramericanos de Playa 2017, organizado por la Organización Deportiva Suramericana ODESUR, quien designó al distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, como sede de dichos Juegos. Señor ministro, a través de usted, señor presidente, quiero expresar la molestia de mi región, de la región Lambayeque, por el incumplimiento por parte de su despacho, ya que usted asumió el compromiso para ejecutar las obras complementarias que permitieran ofrecer mejores recintos para estos Juegos Suramericanos. Sin embargo, a pesar de haberse enviado en junio del 2016 el plan anual y presupuesto al Instituto Peruano de Deportes para desarrollar estos Juegos en el plazo establecido, hasta la fecha no se ha transferido ningún presupuesto respectivo. Por el contrario, el municipio distrital de Pimentel inició una serie de inversiones en estudios y ejecución de obras. Congresista Takayama, quisiera recordarle que la invitación ha sido cursada para hablar de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y que este tema
podría usted plantearlo con todo derecho, de manera directa al ministro, después de que acabemos con la sesión. Ha sido una larga sesión, estamos concentrados en un tema. Me parece que no es pertinente que introduzca usted un tema completamente distinto en el debate. Me pide una interrupción la congresista Arimborgo. Va la segunda interrupción. Habíamos quedado en que no se iban a conceder interrupciones. Señor presidente, discúlpeme usted, entonces si ahorita no puedo hacer el uso de la palabra con respecto a este tema tan importante, porque está bien, los Juegos Panamericanos son importantes, pero este tema sudamericano se va a realizar en solo 3 meses. Pero no está agendado. La congresista Arimborgo tiene el uso de la palabra inmediatamente después. Entonces, pero deseo terminar, por favor. Concluya usted. Como le estaba diciendo, el municipio distrital de Pimentel inició una serie de inversiones en estudios y ejecución de obras para presentar la ciudad como corresponde e insistentemente envió funcionarios a la capital para tocar las puertas de los organismos comprometidos, obteniendo evasivas o enviando comisiones de visitas a Pimentel totalmente improductivas. Considerando que ya se formó una comisión especial presidida por el IPD y que estos juegos se reprogramaron para el 3 de febrero del 2017, urge, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, que el Estado asuma su responsabilidad y que se tome la decisión para que se transfieran los recursos solicitados. Por eso, en aras de una buena imagen de nuestro país frente a los países sudamericanos que integran la Organización Deportiva Sudamericana UDESUR, es que solicito, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, se pronuncie al respecto y que usted personalmente también reciba de forma inmediata a los representantes del comité organizador y a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Pimentel, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, congresista Takayama. Tiene la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar al ministro y al señor Carlos Alberto, presidente de COPAL. Bueno, yo sí quisiera rescatar lo dicho por la congresista Takayama, porque eso es un precedente de incumplimiento. Y con este precedente, ahí va mi pregunta. Y por ello también le pedíamos al señor ministro sincerarse. El tiempo ya nos ha ganado, corremos el riesgo de hacer el mejor papel, tal vez de incumplimiento nuevamente. ¿Cuánto le va a costar al Estado organizar todos los Juegos Panamericanos? Ya lo he estado mencionando ya con una exposición generalizada, no específica, no al detalle, no lo que los señores periodistas quieren escuchar. Y después a veces estamos hasta malinformando. Por otro lado, quisiera también saber, ¿no? Y hemos estado comentando hace un rato, ¿cuál es la prioridad de este gobierno, señor ministro, a través de la presidencia? ¿Gastar el dinero en algo más productivo? Hablábamos de construir una villa olímpica y después también mencionábamos que no es igual construir la villa olímpica que construir departamentos. La villa olímpica va a ser más parecido a un hotel o a un edificio de oficinas. Después dice que lo va a vender. Hay que remodelarlo para vender. Por ahí preguntaba otra colega quién lo va a comprar. Por otro lado, he estado leyendo acá su presentación que tenemos la Asociación Lima. Funciones. Se encargará de manejar recursos recaudados para marketing, derechos televisivos, derechos de comercialización, donaciones. Representantes, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes lo conforman? Cámara de Comercio de Lima, ADEX, ANDA, Sociedad Nacional de Industrias, Comité Olímpico y Proética. Yo quiero, señor ministro, que usted especifique de dónde va a provenir estos fondos, con cómo se va a desarrollar las actividades, con qué se va a desarrollar las actividades de esta asociación. Especifique si reciben fondos del Estado, sí o no, al punto. Porque en todo caso voy a entender que es un agradecimiento al favor político que han hecho estos gremios. Por otro lado, también hemos estado hablando de las 38 disciplinas
que van a participar a nuestros deportistas. Hace 3 años que el Perú obtuvo la sede de los Juegos. Se organizaron campeonatos escolares nacionales, señor ministro. Ya hay seleccionados. ¿O vamos a poner la camiseta a cualquier atleta que ingresa por la Videna? ¿Cuántos son de Lima? Decía por allá mi colega. ¿Cuántos son del interior? Queremos ver un listado, señor ministro, y eso solamente es responsabilidad suya. Por otro lado, acá tenemos el cronograma de gestión de proyectos, de inversión pública. Y nuevamente la pregunta, hablamos de que si existen o no empresas privadas interesadas en cofinanciar las obras de infraestructura deportiva que se requieren para la realización de estos juegos, ya que de lo contrario significaría que todo se estaría realizando como obra pública. Y esto significaría quitarle presupuestos, como le decían mis colegas, a sectores tan importantes como salud, educación o saneamiento, tal como lo expresó en su oportunidad el ministro de Economía, Alfredo Torne. Y yo, como congresista, representante de la región Loreto, acá sí voy a hacer hincapié, así no esté en el tema de fondo, para construir la tan ansiada carretera que piden los loretanos para unir a Loreto con el Perú, que ha sido mencionado una y otra vez por el presidente PPK. ¿Qué decía nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski? Voy a unir Loreto con el Perú. Se necesita 1.800 millones de soles aproximadamente. Y de ello no se habla nada. Esas son obras que realmente el pueblo va a agradecer. Esas son obras, esos son los intangibles que nos ofrece la Amazonía. Definitivamente, quiero que quede claro, señores periodistas que nos están ahí filmando, no tenemos una información clara y precisa. Todo lo que se ha venido acá a comentar son expresiones generalizadas. Y ya estamos acá varias horas hablando generalidades. ¿Se va a dar o no se va a dar los Juegos Panamericanos? Bien lo dijo la congresista Takayama. Y hay un precedente, señor ministro. Y hay un precedente de acá a 3 meses. No esperemos al 2017 o a diciembre de este año reunirnos nuevamente para recién aceptar que no vamos a los Panamericanos o que no somos sede de los Panamericanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Sería la respuesta a ambas congresistas. Por favor, sí, yo creo que es bien importante responder de manera muy completa, aunque eso implique repetición, señor presidente, a la congresista Arimborgo, porque lo que sí yo quiero que quede bien claro es que no hemos venido acá a presentar generalidades. Eso sí es muy importante y eso lo tenemos que descartar completamente. Entonces, señor presidente, yo voy a explicar otra vez completamente el cronograma de gestión, que ya lo hemos planteado mes por mes, el cronograma de gestión del proyecto señor ministro. Bueno, pero es que es un proyecto grande, ¿no? Entonces, es muy importante que sí quede absolutamente claro que no hemos venido acá a presentar generalidades. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y yo creo que, y en ese sentido… Perdón, señor ministro. Nuevamente va a volver a repetir lo mismo. Lo que necesitamos son el presupuesto que totalmente ha salido del fondo. Ya, entonces, por eso. Entonces, de manera precisa, y por eso, si quieren no lo repito, pero de manera precisa nosotros para cada uno de los proyectos hemos planteado y hemos explicado cuáles son los cronogramas con inicio y fin de proceso de selección de perfil, con inicio y fin de preinversión, inicio y fin de adjudicación de concurso, oferta o de licitación pública, dependiendo del caso que se trataba, inicio y fin de ejecución de obra en cada uno de los proyectos. Eso no es una generalidad. Eso no es una generalidad. Ahí hemos planteado mes por mes qué va a pasar en los 7 proyectos más grandes, ¿no? Hay proyectos de adecuación más pequeños. En todo caso, nos haría alcance de ese cronograma, es lo que se le ha pedido, porque en lo que tiene son generales, ¿no? No. Discúlpeme, con su permiso, señor presidente. En los proyectos que están en la presentación que tienen ustedes, está mes por mes lo que va a pasar con cada uno de los 7 proyectos más grandes.
¿no? Le podemos hacer para cada una de las adecuaciones, que como yo he mencionado pueden ser adecuaciones más grandes o muy pequeñas. Ahí sí hemos puesto solamente el calendario general. Además, están los precios de cada una de esas 7 intervenciones grandes, ¿no? Lo que está mi equipo preparando es, como allá le planteamos, perdón si me pasas, Carlos, de estos proyectos grandes, por ejemplo, ya yo fui línea por línea en lo que se refiere a la estructura de costos del proyecto de la Vía Panamericana. Nosotros hemos planteado el costo total de la Vía Panamericana es 761 millones de soles. Voy a repetir línea por línea cuál es la estructura de costos y luego se la vamos a pasar para que la tenga por escrito, porque yo quiero que sí quede muy claro que acá no hay generalidades. El presupuesto de la Vía Panamericana de 761 millones se define componente por componente, y voy a ir por los 6 componentes, porque es muy importante que quede claro que acá no hay generalidades. El componente 1, movimiento de tierras y plataformados, 54 millones de soles. Componente 2, habilitación urbana, saneamiento, agua y desagüe, 12 millones de soles. Obras de edificación, 371 millones de soles. Habilitación urbana, alumbrado, 17 millones de soles. Equipamiento urbano, obras viales y overlay, 54 millones de soles. Tratamiento paisajístico, bosques y áreas verdes, porque justamente se planteó que la Vía Panamericana tiene un bosque que es intangible y que se quiere mantener, pero revalorarlo, 3 millones de soles. Costo directo total, 512 millones. En la estimación que tenemos en este momento, gastos generales que se incluyen en cualquier presupuesto de obra pública como esta, 96 millones de soles. Utilidad, que también típicamente se incluye en cualquier estructura de costos de una obra de este tipo, 35 millones de soles, da un subtotal de 644, a lo cual se le añade el IGB de 18%. Y eso nos da los 761 en esa obra en particular. Mi equipo ahora está preparando de otras de estas obras grandes, ¿no? Los montos exactos para que tenga ese desagregado, aparte de lo que ya tiene aquí. Entonces, eso yo sí insisto, yo creo que no es general. Yo creo ahí ya tenemos costos específicos de cada una de las obras grandes y el desagregado de cada una de las obras grandes, y tenemos la línea de tiempo de cada una de las 7 obras principales, que suman 1.200 millones de soles. Y por otro lado tenemos también el desagregado de los proyectos, del gasto de operaciones. Ahora, estos montos son montos tentativos en este momento, ¿no? Porque justamente el proyecto especial arma una estructura de costos para el mismo proyecto, y hacemos nosotros un comparador con la estructura de costos que nos da la empresa asesora, que es Deloitte. Entonces, a veces, para la misma estructura, tenemos 2 estimaciones distintas, y nosotros finalmente no nos vamos a quedar con el costo de la empresa asesora, sino con el costo ya final para el expediente técnico que define, o para el perfil que define el proyecto especial. Presidente, entonces, si me permite una interrupción. Señor presidente. Creo que nuevamente estamos sobre lo mismo, no dudamos de las cifras que usted trae, pero el sistema de inversión pública dice que hay que tener un perfil, y que yo sepa, no tienen un perfil aprobado que diga que es viable, que es lo más importante, que diga que es viable, porque las cifras que usted está dando no nos las ha distribuido a nosotros, es una cifra que lo tiene guardado en su esto, no nos los ha proporcionado. Por ejemplo, el movimiento de tierras, todo eso es lo que le hemos pedido, pero usted lo tiene todavía en reserva. Entonces, mire, por eso le decía, hay que ser claros, porque a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en el peruano del día 5 ha salido una norma en la que aprueban medidas de priorización del gasto público, en la que hay un recorte de 1.800 millones al sector educación, todo porque ustedes no han comprometido, son 1.883 millones para ser exactos. Si se están haciendo quitar, entre comillas, ese presupuesto por el gobierno central, ¿de dónde es que eso va a servir para financiar los panamericanos? Entonces, por eso yo le digo con toda sinceridad, yo me siento que aquí nos están poniendo el dedo a la boca. Yo le ruego, por favor, esa información que ustedes nos la han debido dar. Y usted me está diciendo que sí, pero no hay un proyecto viable a nivel de perfil, porque ese proyecto viable a nivel de perfil le va a servir ¿para qué cosa? Para poder hacer el expediente técnico, porque sin eso no lo va a poder, es el referente.
Y usted ha dicho inicialmente, y debe estar la grabación, que ya están haciendo simultáneamente también el expediente técnico, lo cual no puede ser. No puede ser. Por eso yo le decía, sinceridad, señor ministro. Nos sentimos, yo particularmente me siento decepcionado por la información que nos está dando. Necesitamos una información técnica, real, precisa. Le digo eso porque yo conozco el manejo presupuestario, conozco todas las fases de un proyecto de inversión. Entonces, por eso yo le pido, por favor, que nos trate con el respeto que a usted lo tratamos. Gracias. Sí, por favor, no, con todo el respeto, señor presidente, nosotros hemos, y voy a repetir otra vez entonces, en primer lugar, los calendarios de entrega de perfil y viabilidad, como dice usted, ¿no? Entonces, en el proyecto de Videna, la entrega de perfil y viabilidad es en octubre de 2016. El proyecto Parque Panamericano, la aprobación de perfil y viabilidad es también octubre de este año. El proyecto Villa María del Triunfo es diciembre del 2016. El proyecto Polideportivo de San Isidro es octubre de 2016 y el proyecto Tabla Punta Rocas es diciembre del 2016. Entonces, esas son las fechas de aprobación de perfil y viabilidad. Luego de eso, en algunos casos se va a hacer concurso-oferta y solamente en los casos que concurso-oferta es que se hace expediente técnico junto, ¿no? Se convocan las dos cosas, expediente técnico y obra. En los casos que no va a ser con concurso oferta, ahí, por ejemplo, el proyecto Parque Panamericano, ahí se está planteando la fecha del expediente técnico, que es diciembre del 2016. El caso del Polideportivo de San Isidro, la entrega del expediente técnico es en diciembre del 2016. Todas esas son fechas que las tienen ustedes en sus manos en el documento que… Pero el grueso, la parte más importante del gasto del presupuesto, el expediente técnico no lo van a hacer en 2 meses o 3 meses. Evitemos el diálogo, por favor, señor presidente. En todo el lapso del expediente técnico es distinto en cada uno de los proyectos. Y ustedes tienen acá la línea de tiempo de cada uno y cada una de las líneas de tiempo la pueden analizar. El desagregado que yo les he dado, efectivamente, que lo tenemos acá, que lo he mencionado, ese desagregado se lo vamos a hacer llegar en papel, el desagregado, digamos, al interior del costo de las distintas obras grandes. No tengo aquí, no hemos puesto efectivamente el desagregado de las obras pequeñas de adecuación, pero sí es importante, creo yo, que tengan el desagregado de las obras grandes. Ahora, en relación a el límite de gasto que ha impuesto, perdón, yo sí lo que sí le pediría por intermedio de la presidencia es que yo sí quiero que quede claridad cuál es el nivel de información adicional que necesitan, ¿no? Al interior de cada una de las obras, ¿no? Los componentes que he leído en este caso, pero que le vamos a hacer llegar, digamos, es al nivel al que se ha llegado en este momento. Entonces, sí quisiera saber si es que necesitan, tomando como ejemplo, ¿no?, el que he mencionado ahora públicamente, el de la vía panamericana, si necesitan algún desagregado mayor que el que he planteado en la vía panamericana. La información que usted está manejando y que lo tiene, creo, el señor Nehaus, debe ser incluso una información preliminar. Sí, entonces, nosotros queremos… Sí. Usted ya me ha dado un calendario cuando van a entregar los perfiles. Y a partir de ahí ustedes pueden fijar en cuánto tiempo le van a dar al contratista del expediente técnico. Eso no es un secreto, claro, ¿no? Usted puede decir 2, 3, 4, 5 meses. Yo creo esa es la información que queremos y sobre todo el referente al manejo presupuestario, porque nosotros nos preocupa el gasto que tiene que ser transparente, que usted lo está diciendo que va a ser así y nosotros le creemos, pero para que le creamos tiene que también presentar la documentación en forma transparente, señor ministro. Gracias. Por eso, entonces asumo de que este es el nivel de desagregación que es el que se ha requerido y como usted efectivamente dice, estos son montos estativos todavía, ¿no? Efectivamente ya cuando están listos los perfiles y los expedientes técnicos ya uno tiene cifras definitivas, efectivamente esos son montos tentativos como en cualquier obra de este tipo que usted conoce bien, ¿no? Y también hemos mencionado distintos rubros de los gastos de operaciones, ¿no?, de los costos de operaciones y también de las adecuaciones temporales, ¿no? Porque yo sí quiero asegurarme que no quede una impresión de que acá en estas 3 o 4 horas que hemos estado se han planteado generalidades, ¿no? Yo creo que hemos planteado el nivel de costos obra por obra, ¿no? Le vamos a hacer llegar en los desagregados, ¿no?, de esas obras, los costos de
distintas líneas de operaciones, las líneas de tiempo de las distintas operaciones, y es bien importante que no quede entonces una impresión de acá solamente hemos hablado generalidades de por qué los juegos son importantes, ¿no? Ni tampoco hemos dado un monto general. Se gastan acá 4.000 millones de soles y punto, ¿no? Se ha desagregado costos de operaciones, proyectos de cohesiones temporales, proyectos de inversión, los montos de cada uno de los proyectos de inversión y las líneas de tiempo de los proyectos de inversión más importantes. Y también hemos sido transparentes de que hay algunos proyectos, como el caso del remo, como el caso del vóley, que efectivamente todavía no tienen definiciones. Esos no tienen definiciones claras y hemos dicho cuáles son las opciones que se están manejando, ¿no? Y las opciones que se están manejando en el vóley son 4, una de las cuales incluye el caso de San Marcos. En el caso del remo tenemos 2 opciones que se están manejando, uno que sería ideal, pero la otra que sería una cancha de remo temporal, si es que no se puede llegar, de tal manera que tengamos confianza de que en los casos que algo no funciona, tenemos un plan de contingencia para los distintos deportes. Entonces, yo simplemente quería asegurarme de que era, digamos, claro que efectivamente hemos dado la información que tenemos hasta este momento. Muchas gracias, ministro, y solo por ánimo de precisar, con la misma voluntad que usted lo ha hecho a lo largo de esta sesión, decir que ya llevamos 5 horas desde que se inició la sesión. Tiene la palabra el congresista Joaquín Dipas. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes al señor ministro. Parece que se está manejándose 2 presentaciones en las que acaban de alcanzarme, también no hay esos detalles. Sí, efectivamente hay fechas, pero de entrega de perfiles, de entrega de expediente. Mientras no se tengan esos documentos, no se pueden hablar de incluso gastos generales con montos, no se pueden hablar mientras no se tenga la estructura del presupuesto en sí. Parece que en todo caso vamos a tomar a que nos alcance esa información que en estas presentaciones aún faltan todavía. Presidente, lo otro que sí no dejaría de consultar si efectivamente cuando vino la vez pasada en representación el señor ministro de Trabajo lo mismo hice, creo eso fue antes de la delegación de las facultades legislativas, pero sí no dejo de pensar, señor ministro, que en la parte final, sobre todo en la etapa de las licitaciones para las obras en sí, no podemos dejar de cuidar, o cómo es lo que va a evitar el tema de las cosas, de las malas experiencias que nos han pasado, sobre todo con organismos internacionales. Preciso nuevamente ese tema, quisiera que nos precise ese tema, señor ministro. Por otro lado, también quisiera consultarle si existen empresas privadas interesadas en confinanciar, porque si no existiesen así, en todo caso solamente estaría costándole a nuestro país todos los 4.125 millones de soles, ¿no? Y finalmente, señor ministro, aprovecharé a alcanzarle el mensaje, pero en todo caso, señor presidente, quisiera señalar o alcanzar el mensaje. Yo sé que estamos en este tema puntual, pero sí quisiera que se vea el tema de los colegios emblemáticos. Hay más de 10.000 alumnos en Ayacucho, ya están tomando ya otras medidas. Hace poco recibimos una marcha de sacrificio de protestas. Agradezco por haberlos recibido, pero sí también hay que atenderlos. Quería alcanzar eso y nada más, señor presidente. Muchas gracias. A usted, congresista Dipas, tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Presidente, gracias. Solo quería hacer reparo en una cuestión de forma. Inicialmente dijeron que éramos 30 parlamentarios presentes aquí, creo que somos ahora menos de 10. Sí. Y la verdad lo digo con el mayor respeto a esta comisión porque lo importante es optimizar los tiempos.
Yo sé que el presidente se esmera en ser democrático, pero también democracia implica ser ordenado. Hace 3 semanas atrás estuvimos cerca de 10 horas. Hoy llevamos 5 horas, usted lo ha dicho. Y estamos a veces siendo reiterativos en las interrogantes y también cuando el señor ministro quiere resolver y reiterar en las respuestas, se le prohíbe. Un mínimo de coherencia para ello. Lo segundo, si se dice con mucho énfasis, yo conozco los procedimientos de licitación, para empezar, en la fase de preinversión se empieza con lo más modesto, que son los perfiles. Luego factibilidad, viabilidad y expediente técnico. De repente, y no se ha entendido bien lo que ha dicho el ministro, porque él ha dicho que un número importante se encuentran en la situación de perfiles. Pero quizás para transparentar aún más la intención con su presencia aquí, es de repente alcanzarles a la comisión lo que son los términos de referencia. Porque obviamente si hablamos de perfil no podemos hablar de montos cerrados. Aún puede modificarse con el expediente técnico y aún podría modificarse en la propia ejecución de la obra. Entonces, son varias circunstancias. No hablamos de cifras redondas ni cerradas. O sea, este es un proceso dinámico. El otro aspecto, y se ha insistido también en las últimas participaciones, de sembrar sombras y dudas sobre la gestión. Mire, el ministro, más allá de ser ministro de este gobierno, también tiene la experiencia de venir del otro gobierno y, sin embargo, jamás ha estado sujeto a algún tipo de entredicho. Ha dado claras muestras de transparencia en el ejercicio democrático de su función de ministro de Estado. Ahora bien, quiero entrar en un detalle que son los antecedentes, ¿no? Leí ayer en un medio periodístico, muy importante, por cierto, en El Comercio, decía, en respecto a los panamericanos, acá hay un problema de origen. La perspectiva de que Perú organice los panamericanos en 2019 no es de ahora. Toronto nos ganó. No olvidemos que ya antes postulamos y nos ganó. Y si nos ganó, debemos dar por sobreentendido que en aquel entonces teníamos una propuesta técnica sobre la mesa, sustentada. Y la pregunta sería, ¿dónde está? ¿No? Lo segundo, la circunstancia de que ganemos la organización de los Juegos Panamericanos, en Toronto también, nos llenó de ilusión. Y por eso quizás la pregunta que hay un problema de origen, ¿no? Nos llegó de ilusión, pero la ilusión nos absorbió en exceso y no nos permitió plantar sobre la mesa los estudios pertinentes. Si no mal recuerdo, fue una exposición bastante sensible que logró recabar la votación casi unánime para que Lima sea sede, pero esos antecedentes, esos argumentos técnicos sobre la mesa hubieran servido de un insumo más que suficiente para perfilar de mejor manera el plan maestro. Fue, en cierta forma, no quiero exagerar, de repente hasta muy ligeros. Entonces, hay debilidades desde el inicio. Ahora bien, en el tema de las facultades legislativas que estamos persistiendo en su precisión, miren, esto, como bien lo han dicho, el día de ayer 9 se ha publicado, la ley correspondiente 30.506, pero habla hasta de 4 espacios diferenciados, las facultades legislativas respecto a los panamericanos. Uno, dice, agilizar los procedimientos y transparentar su rápida e inmediata implementación. 1. 2, aprobar medidas para la aceleración de trámites ante los gobiernos locales. 3, aprobar medidas destinadas a la operatividad en el tiempo, mantenimiento y preservación de la infraestructura desarrollada. Y 4, regular mecanismos para la suscripción de convenios de encargo. Estos son organismos internacionales, ¿correcto? Pero ojo, pareciera ser que no se ha entendido o no se ha explicado bien en todo caso. El ministro ha sido bastante reiterativo en decir, estamos hablando de un cronograma con una ley de contrataciones vigente, sin hacer uso aún de facultades excepcionales. Y es más, ha explicado en este cronograma que el máximo sería marzo del 2019, en el procedimiento regular, sin modificación y sin uso de ley alguna. En este caso, le hemos facultado para que puedan hacer uso. Pero ojo, pero no es una facultad que se convierta en una obligación, es discrecional. Evaluará en qué casos se va a convocar a los organismos internacionales o en qué otros casos no. Y aquí también despierta otra interrogante que ha sido reiterativo en los colegas parlamentarios de acusar a los organismos internacionales. Y tienen toda la razón. Pero tampoco no hay derecho a generalizar. Hay también buenas instituciones internacionales. Y esto estalló el escándalo en ANCAS, precisamente. El Parlamento tomó el mensaje y acudió a una rectificación y publicó la ley 30.356 de noviembre del 2015, donde le establece una diversidad de candados para que los organismos internacionales no hagan ese uso excesivo, pareciera ser una especie de inmunidad diplomática. O sea, le entrega la concesión y adiós, no entra Contraloría, menos un parlamentario. En este caso no. Y para precisar, voy a detallarlo. Dice, ¿no? Ciertas condiciones que debe requerir, y la más importante,
la institución internacional, ¿no? Contar con experiencia en la contratación y provisión de bienes, servicios y obras en materia del convenio, y deberá encontrarse acreditadas en el Perú. Y aún más, la misma ley lo reitera en una disposición final, ¿no? Dice, estas organizaciones internacionales deben acreditar previamente contar con experiencia en el desarrollo de procesos. La propia ley, o sea, el propio Parlamento advirtió que había deficiencias y vacíos y se corrigió. Y más aún, dijo, pero aún es insuficiente. Entonces, veamos que todos los mecanismos de control participen. Y efectivamente, en el artículo 6 dice, ¿no? ¿Quiénes participan? La OCE, Contraloría, consejeros regionales y regidores, dice, tienen acceso irrestricto a toda la documentación. Antes no se podía, ahora sí. Y eso también me obliga a una pregunta, y respuesta a su vez, ¿no? ¿Es que acaso, después del informe, viene el proceso de ejecución de todos los proyectos y el Parlamento se excluye? Al contrario, creo que la presencia del presidente, del presidente Copal y del señor ministro, justamente es la puerta de inicio para un trabajo dinámico entre Ministerio y Parlamento. Y el Parlamento no renunciará a sus potestades de control político y menos de fiscalización. Y en esa labor se convierte en un estratégico aliado. Porque el ministro ni el presidente de la Copal van a ejecutar las obras, van a liderarlas, pero son otros entes. Y ahí juega un rol más que importante el Parlamento. Una pregunta que planteó una colega antes, ¿se van a dar o no se van a dar los juegos? Y después de 5 horas, ¿cabe aún hacernos la pregunta? Yo doy por descontado que se van a dar los juegos. Lo que estamos abordando son algunas sugerencias o alternativas para sobrellevar de mejor manera, encarrilar por el mejor camino el desarrollo de los juegos. Ayer el señor Carlos Neuhaus, así es, escribió un artículo muy interesante en el Diario del Comercio. Y yo lo sugiero que lo lean, porque ahí con mucha transparencia, objetividad y didáctica expone los argumentos por los cuales el Perú debe realizar los Juegos Panamericanos. En la anterior presentación del ministro yo le planteé, y recuerdo muy bien mis palabras, ¿no? Quiero ser como un enviado del diablo, le dije, ¿no? ¿Y qué pasa si no realizamos los Juegos?, le planteé. Bueno, esto me ha permitido revisar, y justamente estoy más convencido que el Perú debe realizar los Juegos. Por muchos antecedentes. Y cito una frase que ha quedado un poco en el aire, ¿no? Porque el deporte lo ven como infraestructura, pero es más que eso. O sea, la Organización Mundial de Salud dice que necesariamente las políticas públicas de salud tienen que estar ligadas, relacionadas, emparejadas con lo que es el deporte. Y eso es lo que estamos haciendo. Se observa ahora, y me parece un poco pertinente, ¿no? Es decir, ¿y qué vamos a hacer después con la Villa Panamericana? El costo, la dimensión, se verá en su momento. Creo que es un tema importante, pero no urgente. O sea, ahora, ¿qué es importante? ¿Qué es lo urgente? Entonces, son cuestiones, sí, le voy a dar en su momento, son cuestiones de espacios, tenemos que programarnos. Yo no sé si lo hayan entendido, pero en el mundo, los Juegos Panamericanos son los que ocupan el tercer lugar de importancia, más allá del Mundial de Fútbol y más allá de las Olimpiadas. El tercer lugar. Y bien lo ha dicho el presidente de la Copal, son cerca de 1.000 millones de ciudadanos que están pendientes del desarrollo, de manera directa o indirecta, de cómo evolucionan. Y más aún, miren la importancia de estos Juegos. Son clasificatorios para las Olimpiadas de Tokio. O sea, cuánto de importante y cuánto de oficioso está ante las entidades deportivas internacionales. Ahora, en el tema de la ODEPA ya estuvo este año aquí. La ODEPA es el ente rector, si cabe el término, superior, la instancia superior de lo que es Copal. Y va a estar a fines de mes de octubre o inicios de noviembre. Porque también por allí se ha tejido en algunos medios, no en todos, de que hubiera una amenaza manifiesta del gobierno chileno de tener un legítimo interés de organizar estos Juegos. Y el hecho es que el Perú está trabajando de manera planificada. Y digo planificada porque lo primero que ha hecho para sí es arroparse de un plan maestro, como bien se ha explicado, que contiene 3 variables, ¿no? 1, lo que es la operatividad, 2, lo que es infraestructura y 3, finalmente, lo que es gestión. O sea, se está trabajando en orden. Y en orden porque significa planificación, pero fundamentalmente porque significa transparencia y un hecho más que importante, que es optimizar los recursos públicos. O sea, no es al rebatir, no, hágase tal obra, no. O sea, hay un orden. Y en eso estamos comprometidos todos. Me pide una introducción la congresista. Con el mayor gusto, congresista. Gracias, colega, por la interrupción.
señor presidente, a través de la mesa. ¿Sabe cuál es nuestra mayor preocupación? No nos olvidemos que en el 2013 tuvimos un evento de poca envergadura, que fueron los Juegos Bolivarianos. ¿Y cómo quedamos? No se terminó la villa, se construyó en un lugar que era de esparcimiento para nuestros hermanos allá en La Libertad, Mochica Chimú. Y discúlpenme, colega, pero usted dice, ya se verá después el mantenimiento de esas villas. ¿Sabe cuántas están abandonadas en Trujillo? Esa es la preocupación que tenemos. Si se financió menos cantidad de dinero, y con todo el respeto, el ministro que está aquí presente de Educación era parte del gobierno que terminó, igual que los gobiernos locales. Y mire usted, de menos envergadura. El ministro dice, vamos a tener un plan contingente si no se llega a terminar, como la que fue en los bolivarianos, que tuvieron que correr a buscar hoteles para poder hospedar ahí a esos deportistas que vinieron. Por eso es que la preocupación, el deporte es muy importante. La infraestructura también va a ser buena, sobre todo en los lugares donde se van a colocar. No nos estamos oponiendo a eso, pero ya tenemos una experiencia ya. Y ahorita el país se está desangrando en salud y en educación. Entonces, colega, eso es. Yo también en mi época he sido deportista, de menor envergadura, sí, y amo el deporte. Pero ya hemos sido hace poco tiempo, y sin embargo, ¿cómo quedamos, colega? Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, continúe, por favor, congresista Gracias, Ceballos. Presidente. Mire, fue el Parlamento quien le otorgó las facultades legislativas al Ejecutivo. Y dentro de las facultades estaba flexibilizar los procedimientos para ejecutar los Juegos Panamericanos 2019. Y ahora decimos que no. O sea, un mínimo de coherencia. Ya dimos un gesto de voluntad. Hablamos de un proceso. Yo no he dicho que estoy en desacuerdo ni en absoluto. Yo estoy diciendo que todo tiene su momento. O sea, es legítimo juzgar, calificar unos Juegos Panamericanos en su integridad, pero previamente hay que ver dimensión y costo de un departamento. No, yo digo que es válido, pero todo tiene su momento, su circunstancia, no ahora. Y para terminar, presidente, 3 preguntas muy concretas. La primera, que creo que está generando algún nivel de confusión, señor ministro. En esto, los Juegos Panamericanos, sería importante que usted nos precise cuál es el rol del Ministerio de Educación, cuál es el rol del IPD, cuál es el rol de COPAL y cuál es la incidencia de ODEPA, los 4 estamentos. La segunda pregunta era algo que ya hice alusión antes, es respecto al plan maestro. Tengo entendido también que el Comité Olímpico Peruano estaba trabajando ya un plan maestro. Por algunos medios de comunicación, es más, el señor Carlos Neuhaus ha manifestado de que el día de hoy es la fecha límite, si no me equivoco, entonces me corrige en todo caso, ¿no? Para presentar el plan maestro. Pero, sin embargo, la pregunta es, ¿se está ejecutando de manera parcial ya el plan maestro? ¿El plan de infraestructura, el plan de operatividad y el plan de gestión son instrumentos ajenos unos a otros o forman parte de una sola unidad? Ahora, yo entiendo, un plan de maestro es una guía que va a orientar de mejor manera el proceso de inversiones, pero ya se están ejecutando algunos perfiles, algunos estudios. Entonces, ¿están estos integrados a lo que es el plan maestro? Y la última pregunta. Hoy en la mañana escuchamos al alcalde de Villa El Salvador, que reclamaba voz elevada una transferencia de 100 millones de soles, que le era más que necesario para 7 obras viales en su distrito. Y justamente allí se va a levantar quizás la parte más principal de infraestructura, que es la vía panamericana. Entonces, sería importante una respuesta. Gracias, presidente. Usted, congresista Ceballos, su respuesta, señor ministro. 2 puntos y luego le voy a hacer la palabra en relación al punto del plan maestro al señor Neuhaus. 3 puntos importantes. Uno es que en relación al uso al trabajo con organismos internacionales, ¿no? Esto efectivamente es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado, porque hay que evaluar la experiencia de estos distintos organismos y evaluar su experiencia y evaluar los costos, ¿no?, en los cuales se va a incurrir, digamos, por las comisiones que cada uno tiene, pero también se está coordinando con Perú Compras para que realice algunos procesos específicos, ¿no?, y que le pudieran ahorrar también tiempos al proyecto especial. Y 2 puntos de los varios que ha planteado el congresista Ceballos y también la congresista Andrade, es justamente
yo he mencionado varias veces que tuvimos una discusión con la ODEPA acerca de la conformación del comité organizador, porque el interés del Comité Olímpico Peruano era presidir y organizar los Juegos, encabezando ellos esta comisión. Y otra de las razones por las cuales eso no tenía mucho sentido era justamente por los bolivarianos. ¿No? Los bolivarianos los organizó el Comité Olímpico Peruano, ¿no? Y efectivamente pasaron dos cosas. No se han rendido cuentas de manera apropiada de las subvenciones que se recibieron para los bolivarianos y efectivamente hubieron demoras, ¿no? Entonces, justamente, los bolivarianos han sido, digamos, fueron una prueba, digamos, de que hubiera sido extremadamente arriesgado y básicamente imposible hacer estos Juegos bajo la organización del Comité Olímpico Peruano. Y el otro punto que yo creo que es muy importante para aclaración de todos es lo que mencionaba, la última pregunta que hacía el congresista Ceballos, es el rol de los distintos entes, ¿no? La ODEPA es la Organización Deportiva Panamericana que es dueña de los Juegos, ¿no? Ellos son dueños de los Juegos Panamericanos y le conceden, le dan justamente esos derechos a determinadas ciudades, en el caso de los Panamericanos. Y la ODEPA está conformada por las distintas federaciones, por los distintos comités olímpicos nacionales, ¿no? El brazo, digamos, nacional, entonces, de esa ODEPA es el Comité Olímpico Peruano, que según el acuerdo de sede, ¿no? Tiene la labor de supervisar e informar acerca de cómo se está avanzando los Juegos a la ODEPA, y ese es un rol que tiene que tener, y la ODEPA sí exige, como parte de la organización, que ellos sean partes del comité de la COPAL, digamos, del comité organizador de los Juegos. La COPAL, esos son ODEPA y Comité Olímpico Peruano, ¿no? Es parecido, para que otras personas lo entiendan, es como FIFA y Federación Peruana de Fútbol, ¿no? La COPAL es la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos de Lima, ¿no? Y está presidido por un representante del Ministerio de Educación y lo integran representantes de los distintos ministerios, Gobierno Regional de Lima, Municipalidad Metropolitana y incluye obviamente, como mencionamos, la COP. Ese directorio está en este momento presidido por el señor Neuhaus y es donde se han ido tomando decisiones, pero no ejecuta recursos, es un directorio. Debajo de ese directorio está el proyecto especial, ¿no? Que sí es como una entidad pública, ¿no? Que efectivamente ejecuta los recursos de él para poder avanzar en la infraestructura y luego en la organización de los Panamericanos, ¿no? Entonces, eso digamos es el rol de los distintos organismos claves que entran en todo esto, ¿no? Es a veces un poco confuso, pero efectivamente cada uno tiene un rol en términos de la ejecución, digamos, donde están todos estos gastos, todas estas estructuras, términos de referencia, estructura de costos, etcétera. Ese justamente es el trabajo del proyecto especial. Carlos, ¿tú querías hacer alguna acotación por medio de la presidencia?